Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Mr. Increíble en Arcane. En este episodio exploraremos la trama política de este fanfic. Si les gustó el capítulo anterior, espero que este les guste aún más. Los invito a dejar su opinión en los comentarios para saber si les interesó este capítulo. Antes de iniciar quisiera decirles que el contenido usado en este fanfic, como los nombres de los personajes, escenarios y la música de fondo, no son propiedades de este canal. Créditos a sus respectivos creadores. Dicho esto, vamos con el capítulo 2 Mr. Increíble en Arcane. El peso del poder. Días antes del siniestro de Zaun, y tiempo después del atentado en el consejo de Piltover, a manos de Jinx, Salo seguía siendo consejero. O al menos, lo que quedaba de uno. El antiguo consejo había caído y el nuevo desconfiaba de todo lo que oliera a poder. Su propuesta había sido rechazada sin debate real. No más armas Extech, no más control absoluto, no más decisiones necesarias. Para ellos, era repetir los errores del pasado. Para Salo, era condenar a Piltover. Se retiró a su despacho con el rostro endurecido por la ira. La silla de ruedas avanzó lentamente por el suelo pulido, recordándole en cada movimiento la nueva forma de su vida. Limitado, desplazado, ignorado. Se detuvo frente a la ventana, observando la ciudad que creía comprender mejor que nadie. Apretó los dientes. Piltover no necesita héroes, murmuró, necesita armas Hextech. Y alguien dispuesto a autorizarlas. Alguien dispuesto a cargar con el peso de esa culpa. El aire cambió. No hubo ruido. No hubo puertas abriéndose. Solo una presencia. Frente a él, una figura imposible comenzó a tomar forma. Una silueta oscura, sin rostro definido, como si la sombra misma hubiera decidido erguirse. No parecía viva ni muerta. No pertenecía a Piltover, ni a Zaun, ni a ningún lugar que Salo pudiera nombrar. Y sin embargo, no sintió miedo. Sintió una confirmación, como si su instinto de supervivencia no existiera. ¿Es esto mi miedo?, pensó. ¿O una señal? La figura tétrica habló, sin gesticular movimiento alguno de su boca, como si pudiera comunicarse telepáticamente. Y con una voz femenina pero profunda, pronunció las palabras que cambiaran el futuro de Piltover. Vengo a mostrarte un camino. O una solución. Depende de cuánto estés dispuesto a ver. La sombra extendió algo parecido a una mano delgada casi esquelética. Y entonces, Salo vio un futuro distópico de Piltover, sus ojos se llenaron de luz y un dolor agudo comenzaba a surgir de su frente. Piltover en ruinas. Consejeros colgados por la multitud enfurecida. Zaun desbordándose como una plaga. Héroes que nunca aparecieron. El escenario era trágico, muy desolador, muy real. Salo quedaría traumado por toda la atrocidad vista. La sombra detrás de él se acercaría lentamente, pronunciando unas palabras. Esto es lo que ocurrirá si sigues obedeciendo a quienes temen decidir. Pero también podría ser diferente. Y Salo, cuando creyó que no podría tener suficiente, la luz cegadora apareció. Pero en este caso fue distinto. Vio ciudades que sobrevivieron gracias a la fuerza. Vio imperios levantados sobre tecnología avanzada. Vio su nombre susurrado como el del hombre que evitó el colapso. Todo parecía real. Todo parecía perfecto. Las imágenes desoladoras cambiaron. Ahora Piltover estaba armada. Hextech perfeccionada. Consejeros alineados, no por ideales, sino por riqueza y promesas. Orden. Control. Prosperidad. Salo respiró hondo, saliendo del trance aún con el dolor en su cabeza. Puedo convencerlos, dijo. A los otros consejeros. Con oro. Con seguridad. Con poder. La figura oscura no lo corrigió. No te pedimos que gobiernes solo, respondió. Te pedimos que guíes a quienes pueden firmar el mañana. Los segundos siguieron, ni una sola palabra se escuchó. Como si se hubiese detenido el tiempo, hasta que el ente extraño comenzó a hablar. Entonces llegó la verdadera condición. A cambio de este conocimiento. A cambio del futuro que te hemos mostrado, cederás parte de ese poder que te negaron desarrollar. La tecnología creada en este lugar supone un valioso interés para nosotros. No la necesito ahora, pero quiero la suficiente cuando llegue el momento. Salo no preguntó para qué, no preguntó quiénes eran. Eso no le interesó. Miró una vez más hacia la ciudad que lo vio crecer desde su ventanalera expectante.
Y simplemente aceptó. En el taller metalúrgico permanecía en penumbra, iluminado apenas por los reflejos irregulares del metal y el oro. Shoola, una de las concejales de Piltover, estaba de espaldas a la entrada de su taller, con las manos apoyadas sobre una mesa de trabajo. La placa dorada que cubría el lado derecho de su rostro capturaba la luz como una cicatriz que se negaba a desaparecer. El sonido de unos pasos firmes rompió el silencio. «No has cambiado este lugar», dijo Ambessa Medarda, con una voz profunda y controlada. «Aún huele a ceniza y aceite». Shoola no se giró. «Hay cosas que no se limpian», respondió. «Ni aunque reconstruyas encima». Ambessa avanzó despacio, observando al detalle las herramientas, los restos de proyectos abandonados. Sus ojos se detuvieron en la placa de oro, pero no con curiosidad, sino con comprensión. «Piltover reconstruye rápido», continuó Ambessa. «Muros nuevos, nombres nuevos». Como si el caos ocurrido no hubiera tocado nada importante. Shoola cerró los dedos con fuerza. «El caos tocó todo», dijo. «Solo que algunos prefieren mirar a otro lado». Ambessa se detuvo a su lado. No la enfrentó todavía. Habló mirando hacia el ventanal, donde el parlamento de Piltover se hallaba en ruinas, que, desde su prominente altura, se alzaba, ya no imponente, sino como el recordatorio de que pueden ser atacados. «El atentado no fue solo una explosión», dijo. «Fue un mensaje». Hinks demostró que el corazón de Piltover sangra igual que cualquier calle del bajo nivel. Shoola respiró hondo, con miedo y desesperación. «Lo sé», murmuró. «Yo estaba allí». Por primera vez, Ambessa giró levemente la cabeza hacia ella. «Y sobreviviste». El silencio se volvió pesado. Ambessa levantó la mano con lentitud, deteniéndose a centímetros del rostro de Shoola. «¿Puedo?», preguntó, aunque su tono dejaba claro que ya conocía la respuesta. Shoola no se movió. Los dedos de Ambessa rozaron el borde de la placa dorada, siguiendo su contorno con un gesto firme, casi reverente. «Esto no es debilidad», diría Ambessa, «es una prueba». «Tú viste lo que el consejo se niega a aceptar». Shoola apretó los labios. «Vi morir a consejeros, colegas», respondió. «Escuché sus últimos jadeos de vida y viviré recordando tal suceso». Ambessa retiró la mano lentamente. «Por eso estoy aquí», esbozaría Ambessa. «Piltover no puede seguir fingiendo que todo está bajo control. Vendrán más atentados. Más bajas de civiles. Más salas destruidas, y mirarán a otro lado como si nada hubiera pasado». Shoola finalmente se giró hacia ella. «¿Y qué propones?», preguntó. «Más armas. Más soldados». Ambessa la miró directamente. «Propongo decisión», respondió. «Liderazgo. Alguien que no tiemble cuando la ciudad exige respuestas». Shoola frunció el ceño. «El consejo está dividido. Salo y los suyos solo ven poder. Otros quieren esconderse tras discursos vacíos. Por eso tú debes convocarlos», dijo Ambessa. «Una reunión de emergencia. Por los atentados. Por la seguridad de Piltover». Shoola dudó. «¿Y qué ganarías tú?». Ambessa sonrió apenas. «Pues, la paz entre fronteras», respondió. «Y tú ganarías algo más importante». Shoola la observó con desconfianza. «¿Qué conseguiría?». «Tranquilidad», dijo Ambessa, sin tener miedo de que algún lunático o grupos de ellos ataquen de nuevo, justo igual que pasó en la conmemoración por los 3 consejeros fallecidos. «Pero por sobre todo de lo que he mencionado. Conseguirías la paz para Piltover». El silencio volvió a imponerse. Shoola giró la mirada hacia el parlamento destrozado, y se le ocurrió un plan. «Puedo convocar a los demás consejeros, pero no será fácil, y mucho menos se inclinarán por las propuestas ofrecidas por una extranjera». Ambessa inclinó la cabeza. «No espero servidumbre», respondió. «Solo claridad». Shoola cruzó los brazos pensativa, tocaría su rostro, recordando el terrible suceso. «Entonces que quede claro», diría Shoola. «La reunión será para decidir el futuro de Piltover. Y si el consejo falla en contra miraré a otro lado, como si esta conversación nunca hubiera existido». Ambessa dio media vuelta, satisfecha. «Eso esperaba escuchar», dijo mientras se alejaba. «El consejo escuchará porque esta vez, la herida está demasiado visible para ignorarla». Cuando Ambessa se marchó, Shoola quedó sola frente al ventanal.
El parlamento en ruinas, deshecho a escombros. Alzó la mano hacia el oro que cubría parte de su rostro dañado. Que no se atrevan a olvidarlo, susurró Shola. La reunión estaba por comenzar. Y Piltover, una vez más, estaba a punto de decidir si aprender de sus errores o volver a arder. En la sala del destruido consejo de Piltover, con un olor a pólvora y motas de polvo en el suelo desquebrajado. Algunos cristales rotos aún dispersos en el suelo. Nada ha vuelto a la normalidad. Son una herida abierta. Shola dio unos pasos al frente, con la espalda recta, comenzó a hablar. Esta audiencia ha sido convocada por emergencia. Su voz no tiembla, pero no intenta suavizarla. Piltover ha sufrido múltiples atentados atribuidos a Jinx. Ataques directos contra infraestructura clave. Y, finalmente, hace una breve pausa. El atentado ocurrido durante la conmemoración de los consejeros fallecidos. El murmullo es inmediato. Algunos bajan la cabeza. Otros aprietan los dientes. Se atacó a Piltover cuando estaba de luto. Cuando el consejo estaba incompleto. Cuando la ciudad esperaba estabilidad. Shola respira hondo. Antes de continuar, cedo la palabra a la general Ambessa Medarda. La sala se tensa. Ambessa avanza con calma. Sus vestimentas no solo transmiten elegancia, sino también seriedad. No parece invitada. Parece inevitable. Gracias, consejera. Ambessa avanzó lentamente hasta colocarse en el centro de la sala destruida. A cada paso, los restos del antiguo consejo parecían crujir bajo su presencia. No levantó la voz. No lo necesitaba. Bastó con que recorriera con la mirada los rostros de los representantes de las casas de Piltover para que el murmullo desapareciera por completo. Entonces habló. 3 ataques. 3 mensajes. Alzó un dedo. Primero, demostraron que pueden golpear donde quieran. Un murmullo tenso recorrió la sala. Nadie respondió. Ambessa levantó un segundo dedo. Segundo, demostraron que no respetan símbolos. Algunos consejeros desviaron la mirada. Otros apretaron la mandíbula. El tercer dedo se alzó con lentitud. Tercero, atacaron a toda la ciudad de Piltover. El silencio cayó de golpe, pesado, absoluto. Ambessa dejó que ese silencio se asentara antes de continuar, dando algunos pasos al frente. Esto no fue improvisación, continuó. No fue simple caos porque sí, fue una prueba. Se detuvo frente a todos los consejeros con una seriedad que aniquilaba. Ambessa desvió ligeramente la mirada, observando a varios afectados por el gas tóxico de Zaun. Y continuaría. La pregunta no es si habrá otro atentado. Levantó la mirada, recorriendo la sala una última vez. La pregunta es quién estará al mando cuando ocurra. Nadie habló. La sala permaneció en silencio. Y por primera vez, muchos entendieron que la reunión no era para debatir el pasado, sino para decidir quién cargaría con el futuro de Piltover. Ambessa giró la cabeza con lentitud, y por primera vez en toda la reunión, su mirada se detuvo en una sola persona. Caitlyn Kiraman permanecía de pie, rígida, como si aún no comprendiera que el foco acababa de caer sobre ella. Piltover necesita una figura ejecutiva, dijo Ambessa. Alguien que no esté atrapado en burocracias. Un leve murmullo recorrió la sala. Algunos consejeros intercambiaron miradas tensas. Otros evitaron mirar a Caitlyn directamente. Caitlyn Kiraman ha combatido esta amenaza en el terreno, continuó. Conoce a los Enforcers. Conoce la ciudad. Y conoce el costo de fallar. La pausa fue breve, pero calculada. Lo suficiente para que el peso de cada palabra se asentara. Por eso la considero una candidata viable para asumir el cargo de comandante de Piltover, bajo ley marcial. El nombre cayó como un disparo. El aire pareció congelarse. Varias cabezas se giraron al mismo tiempo, los susurros crecieron y, por un instante, nadie supo si aquello era una propuesta o una sentencia. Caitlyn no dijo nada. Pero Piltover acababa de cambiar de rumbo. Salo se inclinó hacia adelante, colocando las manos sobre los apoyabrazos de su silla de ruedas con un gesto tenso. Su incomodidad era evidente, y esta vez no intentó ocultarla. «Diable», repitió, negando lentamente con la cabeza. Levantó la mirada hacia Ambessa, pero su tono no era de respeto, sino de desafío. «Con todo respeto, general, esto no es un campo de batalla. Es una ciudad». La hipocresía Salo era evidente para algunos. Entonces giró el rostro hacia Caitlyn, sin molestarse en disimular.
La señorita Kiraman es una enforcer competente, no lo niego. Pero carece de experiencia estratégica a gran escala. Se reclinó hacia atrás y cruzó los brazos, marcando distancia. Nombrarla comandante no es liderazgo, continuó. Es teatro político. Algunos consejeros asintieron en silencio. Otros evitaron reaccionar. Piltover no puede permitirse que una crisis emocional dicte su estructura de poder. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas, calculadas. Y aunque Salo no lo dijera en voz alta, el mensaje era claro. Para él, Caitlyn no era una solución sino una apuesta peligrosa. Shola alzó la voz por última vez, y no hubo duda de que aquel era el punto final del debate. Su tono no fue agresivo, pero sí definitivo, cargado de autoridad. Se somete a votación el nombramiento de Caitlyn Kiraman como comandante de Piltover, bajo ley marcial. La sala quedó en silencio. La votación comenzó sin prisa, como si cada casa comprendiera el peso de lo que estaba a punto de decidir. Manos que se alzaban con vacilación. Otras que permanecían inmóviles hasta el último segundo. Miradas cruzadas. Gestos tensos. Alianzas que se revelaban sin palabras. La división fue evidente. Pero, una a una, las voluntades se inclinaron. El resultado no fue unánime. No fue limpio. No fue cómodo. Pero fue suficiente. El nombramiento fue aprobado. Y con ese simple acto, Piltover entró oficialmente en una nueva era, una donde el orden ya no se sostendría con discursos, sino con decisiones que dejarían cicatrices. Ambesa alzó el brazo. La respuesta fue inmediata. Sus soldados golpearon sus pechos al unísono. El sonido atravesó la sala en ruinas como un juramento antiguo, seco y absoluto. No fue un gesto simbólico. Fue una promesa de obediencia. Por un instante, nadie más se movió. Entonces, desde el lado de Piltover, solo una parte respondió. La mitad de los Enforcers golpeó sus pechos con firmeza, sin dudar. Los leales al apellido Kiraman. Aquellos que aún creían en el peso del nombre y en la persona que lo llevaba. El resto permaneció inmóvil. Miradas tensas. Mandíbulas apretadas. Manos que no se alzaron. No hubo gritos. No hubo protestas. Pero el mensaje fue claro. Piltover acababa de partirse en dos. Y todos en la sala lo sabían. La sala comenzó a vaciarse en silencio. Los pasos se alejaron uno a uno, dejando atrás los restos del debate, las miradas inconclusas, las decisiones que ya no podían deshacerse, solo los fieles al apellido Kiraman y algunos que confiaban en el juicio de la nueva comandante, se quedaron expectantes al sonido hipnotizante de los golpes continuos al pecho que los soldados noxianos y los miembros de la policía de Piltover se provocaban. Ambesa se acercó a Caitlyn cuando solo los fieles estaban presentes. Sin discursos. Solo entonces tomó la chaqueta de comandante y la colocó sobre los hombros de Caitlyn. El peso fue inmediato. No simbólico. Real. Ambesa bajó la voz. Tu madre creyó que Piltover podía ser protegida sin perder su alma. Caitlyn contuvo la respiración. Sus dedos se tensaron apenas. Murió sosteniendo esa fe. Ambesa ajustó la chaqueta con un gesto firme, casi ritual. Ahora esa fe vive o muere contigo. No esperó respuesta. Ambesa se dio la vuelta y se alejó, dejando a Caitlyn sola en el centro de la sala. Caitlyn permaneció de pie, comandante de una ciudad fracturada, con aliados inciertos, y enemigos que ya estaban observando desde las sombras. Piltover tenía un liderazgo, pero la paz aún estaba muy lejos. Entonces, Caitlyn alzó la mirada. No buscó aprobación. No buscó consuelo. Llevó la mano al pecho. El golpe fue firme. Seco. Decidido. El sonido resonó en la sala vacía, más fuerte de lo que cualquiera hubiera esperado. No fue un gesto aprendido ni una imitación. Fue una declaración. Caitlyn Kiraman no golpeó su pecho como heredera. Lo hizo como comandante. El eco se disipó lentamente, dejando tras de sí una certeza incómoda. La ciudad ya no estaba en manos del pasado, sino de alguien dispuesto a cargar con sus consecuencias. Caitlyn bajó la mano. Y mientras que los fieles se retiraban, Piltover entendió algo demasiado tarde. El liderazgo había cambiado. La división era real. Y la guerra ya había comenzado a mirar de vuelta. Y bueno chicos, hasta acá llega este capítulo 2.
Espero que les haya gustado y que les haya dejado con ganas de más, porque a partir de acá las cosas en Piltover solo se van a poner más tensas. Si el capítulo les gustó, no se olviden de dejar un like y comentar qué opinan de las decisiones que se tomaron hoy. Me interesa mucho leerlos y ver de qué lado están. Gracias por acompañarme hasta el final, y nos vemos en el próximo capítulo.